una desaparición, una mentira perfecta y en medio la autodestrucción de una pareja. Esto no es un thriller, es un juego mental, porque al final la pregunta no es quién miente, sino hasta dónde conocemos la persona que tenemos al lado. Nick llega temprano al bar que tiene con su hermana Margot. Nada más verla le lanza la frase: hoy es nuestro 5º aniversario de boda. Pero no lo dice con ilusión, lo dice con el peso de quien carga algo que no sabe si quiere seguir arrastrando. No habla de planes, no hay regalos, solo una especie de resignación. Hay algo en Nick que no encaja del todo, como si caminara con un secreto metido en el pecho. Mientras charla con ella, el tiempo se pliega. Volvemos atrás, pero no con cualquier lente. Volvemos con la voz de Amy, una entrada en su diario, una frase que suena a principio de cuento: estoy estupendamente feliz. Y así empieza la historia. Nos lleva al momento en que se conocieron. Él escribe en una revista para hombres. Ella es el rostro detrás de una saga infantil que convirtió su vida en una vitrina. Hablan, se gustan, fluye fácil, y cuando salen se besan, con fuerza, como si supieran que eso iba a dejar huella, y terminan acostándose. Volvemos al presente. Ni le cuenta a su hermana que ese día es importante, no por amor, no por nostalgia, sino porque Amy siempre organizaba algo, una búsqueda del tesoro, un juego de pistas, una tradición de aniversario que ella cuidaba con mimo y que él, olvidadizo, trataba de no estropear. Suena el teléfono, el vecino ha llamado, la puerta de su casa está abierta, Nick va, y al llegar algo no cuadra. El interior está demasiado tranquilo, una mesita rota, algún cojín fuera de lugar, nada más. No hay gritos, no hay desorden real, pero hay algo que no encaja. Es ese tipo de silencio que hace ruido. Llama a Amy, no contesta, grita su nombre, silencio. Llega la policía y con ellos una detective que desde el primer segundo escucha más de lo que Nick dice. Ronda Bonnie, con ojos atentos, preguntas precisas mientras inspecciona la cocina, se agacha y ahí casi oculta una pequeña mancha de sangre, minúscula, pero suficiente para encender todas las alarmas. Sobre la mesa, un libro, Amazing Amy. La detective lo ve. ¿Ella es la Amy? Nick asiente y de pronto esto ya no es solo una desaparición, es una historia que la gente conoce, una mujer perfecta, famosa, querida, que ahora no está. Otra entrada al diario. Amy relata otro recuerdo, una presentación pública. Sus libros, sus padres, lanzan un nuevo libro, otro más de esa saga que lleva su nombre, pero no su voz. Ella sonríe como se espera, pero Nick la ve lo que nadie más nota y se acerca. La rescata de esa exposición y frente a todos le pide matrimonio. Un momento hermoso, casi de película, como si la historia se estuviera escribiendo sola. Pero ya sabes cómo funciona esto. ¿Quién no ha sentido eso alguna vez? Esa sensación de que algo está demasiado bien para ser cierto, y lo que empieza como un sueño puede no tardar en convertirse en otra cosa. De vuelta al presente, Nick ya no está en su casa, se la han tomado prestada. Ahora es terreno de investigación y él un invitado incómodo. La detective Bonnie empieza a rascar, no con gritos, con preguntas que parecen sencillas pero que están afiladas por dentro. Nick responde, intenta mantener la compostura, dice que además de escribir da clases de escritura creativa, pero no hay nada brillante en cómo lo dice. No hay entusiasmo, no hay pena, no hay nada. Le preguntan si tenía enemigos, amigos, gente cercana, y lo que responde lo deja peor, que no tenía amigos. Que investiguen a los sin techo del barrio. Ese intento de desviar la atención solo hace que el ambiente se tense aún más. El compañero de la detective ya lo mira con desconfianza abierta, como si lo tuviera medio fichado, y ya no hablará con su marido preocupado, sino con un sospechoso. Nick llama a los padres de Amy, pasa el teléfono, ellos hablan con la detective, y cuando cuelga, salta otra alarma. Su padre, con problemas mentales, ha desaparecido del asilo. Nick lo encuentra en la misma comisaría, confundido, perdido, y lo acompaña de nuevo, lo deja en manos del personal. Pero su cabeza está en otro sitio. Otra entrada del diario. Amy habla de los primeros años de casados. Todo era fácil, todo fluía, incluso el deseo. Recuerda una escena en particular, una biblioteca, pocas palabras, mucho contacto y risas después. Una imagen muy distinta de la que vemos ahora. En el presente, Margot, la hermana de Nick, habla con la detective. Le dice algo que pesa, que Amy era complicada, muy intensa, pero también deja claro que eso no le hace menos valiosa. Nick, en cambio, sigue con esa serenidad y eso ya empieza como a no gustar. Aparece una vecina, cotilla, habladora, quiere decir algo, pero la detective no le da mucha bola. Pasa de largo. Las pruebas empiezan a asomar. La sangre encontrada en la cocina no pinta bien, será analizada. Y además, otro dato, todo lo que tienen está a nombre de Amy, la casa, las cuentas, cada bien compartido. Él no figura en nada y entonces encuentran algo más, un sobre con una etiqueta que no necesita explicación. Pista 1. Amy sigue sin aparecer. Nick se reencuentra con sus suegros, se presenta ante la prensa, preguntas, micrófonos, luces, y ahí, en mitad de todo, se le escapa una sonrisa, una mueca que no viene a cuento, que nadie entiende, que lo deja expuesto. Sus suegros no sonríen, el contraste es brutal. Después, ya en privado, la detective habla con ellos sobre el pasado de Amy, un hombre obsesionado, otro violento. Preguntan qué tipo de agresión. El padre de Amy contesta, no lo sé, pero fue grave. Cuando se van, Bonnie vuelve con Nick, le muestra el sobre. Él le cuenta lo del juego de
pistas. Amy lo preparaba cada aniversario. Un recorrido simbólico, un mapa hecho de recuerdos. La detective propone seguirlo. Quizá arroje algo de luz. Nick acepta. La primera pista le lleva a su oficina. Ahí encuentra otro sobre, una nueva pista. Habla de una casita marrón. Nick se hace el confundido. Pero Bonnie no traga, sigue mirando y encuentra algo más. Ropa interior. No es de Amy, se lo dice. Y luego lo resuelve sin rodeos. ¿Es de alguna de tus alumnas? Nick no dice que sí, pero tampoco dice que no. Y ese silencio ya no es solo sospechoso, es un agujero. La chimenea, un rincón olvidado. Y justo ahí, entre cenizas mal apagadas, algo llama la atención de la detective Bonnie. Saca con cuidado un cuaderno chamuscado. Las hojas están oscuras en los bordes, pero el contenido aún respira. Es el diario de Amy. Lo abre, empieza a leer, y lo que sale de esas páginas lo cambia todo. Amy habla de amor, sí, de los buenos tiempos, pero después se quiebra. Cuenta cómo su marido empezó a volverse otra persona, más frío, más distante, más peligroso, hasta que lo que era un matrimonio se convirtió en una especie de celda, y esa última frase escrita es la que revienta todas las alarmas, con ese miedo atroz a su esposo. A veces, una línea basta para dinamitar toda una vida, porque si quien escribe tiene miedo, quien lee no puede mirar hacia otro lado, y Bonnie, que ya dudaba, ahora lo ve clarísimo. Esto ya no es una desaparición, esto huele a homicidio, y con nombre propio, Nick. Mientras tanto, Nick empieza a notar las grietas, revisa sus cuentas, sus gastos, y descubre movimientos que no entiende, cargos que no hizo, compras que no recuerda, y de pronto todo le huele a trampa, una trampa que lo rodea. Pero entonces todo explota. Amy está viva y lo primero que hace es contarlo todo. No está secuestrada, no está perdida, está en marcha, ejecutando algo que planeó con precisión quirúrgica. Lo suyo no fue un escape, fue un castigo. Nos lo dice sin temblar. Nick la destrozó, le robó el respeto, le fue infiel, la dejó vacía y ella decidió devolverle el favor, pero a su manera. Leyó, se documentó, analizó cómo incriminar a alguien paso a paso y lo hizo todo sin dejar rastro, salvo los que ella misma eligió dejar. Se acercó a su vecina embarazada, le robó un poco de orina para fingir un test positivo, sacó sangre de su propio cuerpo, la esparció donde debía y limpió lo justo para sembrar la duda. Usó sus tarjetas, gastó dinero a su nombre y lo hizo firmar papeles sin que supiera lo que estaba firmando. Creó un diario a su medida. Comenzó con la verdad para ganarse la confianza de quien lo leyera y luego el veneno. Historias falsas, agresiones inventadas, un cierre dramático, una última página que condenaba a Nick sin necesidad de juicio. Y ahí está ella, al volante, observando su obra desde lejos, sonriendo mientras el mundo lo lincha, porque esto no es una desaparición, es una ejecución pública y el asesino es la propia víctima. Y ahora que todo se ha revelado, ¿qué hacemos con lo que sentimos? Si todo era mentira, ¿por qué nos dolió igual? Cuando alguien controla el relato, da igual si es verdad o no, solo necesita que parezca real, solo necesita que tú lo creas. La mentira lleva demasiado tiempo en el aire y como todo globo inflado, con rabia, empieza a temblar. La detective Bonnie ya no está tan convencida, cada cosa que descubre parece demasiado encajada. Tanner, el abogado de Nick, le repite lo que ya sabemos. Esto no es una simple trampa, es una ejecución en cámara lenta. Mientras tanto, Amy, aún en el motel, se da cuenta que su nueva amiga no está sola. Hay un tipo con ella, una especie de depredador con sonrisa amable, y ambos han empezado a mirar a Amy de otra forma, como si supieran algo. Amy siente que la están cercando y no se equivoca. La pareja entra en su habitación, la golpean, le roban todo, dinero, identidad, control. Su plan perfecto acaba de romperse. Morir ya no es una opción, porque ahora es ella quien está en peligro, ya no tiene el control, y para alguien como Amy, eso es peor que la muerte. Sin salida, sin recursos y sin nadie, Amy hace lo impensable, llama a Daisy, el antiguo supuesto acosador, el hombre al que ella denunció hace años y que aún la espera como un perrito fiel, con millones en su banco. Él responde como si no hubiera pasado el tiempo, como si aún fueran novios en el colegio. Amy lo manipula con facilidad, le cuenta solo lo que quiere que él escuche, y él, encantado de ser el salvador, cae de lleno. En paralelo, Nick tiene que tomar una decisión. Su abogado lo empuja. Tienes que presentarte en televisión, mirar a cámara y confesar, no un crimen, sino tu parte de culpa. Lo que hiciste es mal, la infidelidad, las mentiras, todo, porque si el público te odia, ya estás muerto. Y esto es un juicio mediático. Nick acepta. Va a la entrevista, pero antes de que él hable, la amante sale en televisión. Declara que lo lamenta, que se equivocó, que se metió con un hombre casado y fue un error. Sus suegros ven eso y se derrumban. Quieren cancelar la aparición de Nick, pero él insiste, déjeme intentarlo. Y lo hace. Frente a millones de personas, Nick no se excusa, no se victimiza, se quita la coraza, admite su error, reconoce su traición y con voz firme, sin temblores, le dice a Amy, donde sea que estés, te amo. Y entonces ocurre, Amy está en casa de su nuevo novio, segura, protegida, pero atrapada. Mira la entrevista, escucha cada palabra, ve ese rostro que creyó conocer y algo en ella cambia. Ya no sonríe con orgullo, no ríe como la diosa vengadora,
Ahora duda. Por primera vez en todo este juego, duda. Porque incluso los monstruos más meticulosos también tienen una herida. Y cuando alguien la toca, aunque sea con mentiras bien dichas, el dolor revive algo que parecía muerto. Mientras tanto, la policía encuentra las cosas que Amy había escondido. Y deciden actuar. Se llevan a Margot, la hermana de Nick, acusada de cómplice, y el juego ya no tiene reglas claras. Collins, millonario, educado, obsesionado, un hombre que vive para su reflejo y para el recuerdo de Amy. Ella lo sabe y lo usa. Se deja cuidar, se deja alimentar, se deja admirar, pero también se deja encerrar. Su nueva prisión no tiene barrotes, tiene flores, cámaras, vigilancia, amor no pedido. Mientras tanto, Nick ya no guarda nada. Le cuenta todo a la detective Bonnie, toda la verdad. Ella en respuesta le muestra el diario, la joya manipulada de Amy. Nick lo lee y le dice algo simple, pero demoledor. Yo jamás la toqué, jamás pensé en matarla. Y ese diario es exactamente lo que cualquier jurado querría leer si buscas a un culpable. Pero la policía ya no escucha, todo encaja demasiado bien. Y eso, irónicamente, es parte del problema. Cuando todo parece perfecto, ya no se busca la verdad, se busca cerrar el caso. Amy, frente a las cámaras de seguridad de un refugio de lujo, empieza a preparar el siguiente acto. Se produce moratones, ensaya gestos de terror, finge ser una prisionera y en silencio nos deja claro hasta dónde está dispuesta a llegar. La policía suelta a Margot, la presión mediática cambia de dirección y Amy afina los últimos detalles, introduce una botella. El cuerpo debe hablar, el relato debe tener cicatrices, todo debe parecer lo que no es. Daisy llega, Amy le seduce y él, como siempre, obedece, hacen el amor, pero mientras él se pierde en su fantasía, ella se concentra en el final y en el momento exacto cuando él está más cerca, más confiado, más suyo, Amy saca una cuchilla y le corta la garganta, la sangre lo cubre todo, el cuerpo cae y ella empapada mira al techo como si acabara de liberarse. No lo hizo por defensa, no lo hizo por venganza, lo hizo para cerrar su historia con broche de sangre, porque en su guión el capítulo final tenía que ser así, un sacrificio, una redención, una heroína que vuelve del infierno, con la cara manchada pero con la verdad de su lado. Un coche llega a casa de los Dunn, despacio, con los ojos en su presa y con los brazos abiertos para abrazar a su esposo. La presa enloquece, Nick finge, no tiene opción. Ya en el hospital, Amy cuenta su historia, el FBI, la policía, todos la escuchan. Habla de secuestro, de tortura, habla de Daisy, el millonario obsesivo, dice que escapó, que luchó por su vida, que lo mató para sobrevivir y todos, absolutamente todos, la creen, la convierten en heroína, una víctima perfecta, una mujer que volvió del infierno. Bueno, todos menos una. La detective Bonnie la observa y por dentro sabe que todo es una farsa, pero no tiene pruebas, no tiene cómo desmontar el cuento. El caso oficialmente está cerrado. Amy vuelve a casa y ahora lo imposible, el secuestrado es Nick. Ella lo abraza como si volvieran a empezar. Él le pide la verdad toda. Amy sonríe, le dice que vio la entrevista, que le creyó, que por eso regresó, que le mató a Daisy por él. Nick, helado, le dice que no puede vivir con alguien así, que se irá, que esto no es vida. Y entonces Amy hace lo suyo, lo chantajea, le dice que lo arrastrará con ella si se va, que lo hará parecer el villano otra vez y que ahora hay un nuevo giro. Está embarazada. Nick la mira, no lo cree, no quiere creérselo. Ella insiste. Nick se encierra en otra habitación, en la cama, solo, pero no duerme. En eventos públicos aparecen juntos, ella sonriente, perfecta, él forzado, tenso, como si llevara esposas invisibles. Le confiesa a la detective que Amy le contó la verdad, que lo mató, pero no hay pruebas. El abogado lo deja claro, no pueden hacer nada. ¿Entonces estoy atrapado? Sí. No la hagas enfadar. Nick obviamente no se ríe, porque él sabe algo que los demás no quieren aceptar. Él ya no está libre y ya no está solo. Hace el sacrificio de su vida, se queda por el hijo que viene, porque no lo dejará crecer con una sola versión de la historia, aunque eso le cueste la suya. La detective lo dice que no puede ayudarlo, el caso está cerrado. Y entonces llega la entrevista final. Amy le toma la mano, Nick se deja, ella dice que están esperando un hijo, que están felices. Nick la acaricia, pero su mirada está en otro mundo. Cuando se apagan las luces, él le pregunta a su hermana, ¿qué vamos a hacer? Ella, llorando, le responde sin palabras, porque a veces uno no se queda por amor, sino por miedo o resignación, o porque no hay salida visible. Y entonces vemos lo que queda. Nick acaricia la cabeza de Amy con la mano suave, como si tocara algo sagrado, o una bomba que no quiere explotar, y mientras lo hace, piensa, ¿qué nos hicimos? ¿Y qué más nos vamos a hacer? A veces, el amor no se rompe, se pudre, pero como sigue oliendo a lo de antes, nadie se atreve a tirarlo. Amy no volvió por amor, volvió para ganar, y Nick no se quedó por perdón, se quedó por miedo, y por algo que ya no podía cambiar, porque hay vínculos que no atan, aprietan, y cuando quieres soltarte, ya es tarde. Ella necesitaba el guión perfecto, él un papel que lo salvara, y el espectáculo funcionó, porque todos lo aplaudieron, y ahora viven así, cara a cara, sonriendo en fotos, silenciándose en casa. ¿Y tú, que lo ves desde fuera? Seguro conoces a alguien así, o estuviste cerca, o lo intuiste. Al final la pregunta no es si fue real, es cuántas veces hemos confundido el amor con la costumbre, o la culpa con el compromiso. Y lo peor es que cuando todo parece normal por fuera, ya nadie pregunta qué pasa por dentro.